Bien, hola a todas, buenas noches. Vamos a ir esperando que lleguen igualmente. Bueno, comenzamos igualmente con la exposición y en todo caso creo que faltan Alejandro y Ana nomás, así que se van a ir sumando conforme vayamos avanzando. Pues están entregando los trabajos prácticos después de la exposición, así que bueno, los que lo entregaron la semana pasada, quédense que vamos a hacer una evolución personalizada de cada uno de ellos. Así que bien, estaba para la clase de hoy dictado el texto de Gino Germani, que está estipulado como Los orígenes de la sociología. Es el texto de Gino Germani, como dije, un sociólogo, un filósofo, un pensador, mejor dicho, italiano, con una gran trayectoria del pensamiento argentino. No tenemos que olvidar tampoco ese gran matiz que existe, o esa conexión que existe entre la política italiana y la política argentina a través de la figura de Gino Germani. Simplemente para reforzar algunos conceptos o algunas cosas que habíamos dicho, habíamos visto en la primera clase que la sociología se ve encasillado dentro de un periodo que denominamos como reforma social, ¿no? Que este periodo de reforma social abarca la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, digamos, ¿no? En efecto, la sociología tenía que ser una ciencia capaz de solucionar las problemáticas, por así decirlo, ¿no? Entre muchas comillas, solucionar las problemáticas dictaminadas o surgidas a partir del contexto de Revolución Industrial y Revolución Francesa. No, por favor. También tenemos que decir, digamos, a grandes rasgos, haciendo una reminiscencia a la clase 1, que el proceso de secularización del conocimiento, ¿no? El abandono del conocimiento medieval y el proceso de secularización, es decir, la supresión de la teología o de los ideales religiosos con respecto al conocimiento, dio paso, dentro de la época moderna, a las ciencias, ¿no? Y se empezaron a exigir explicaciones racionales de los fenómenos. En efecto, estos fenómenos tienen que ser racionales para explicar el funcionamiento de la sociedad, digamos, ¿no? Entonces, podemos decir que en el contexto de reforma social, entendiendo también a los siglos XVIII y XIX, fue donde surgió, por así decirlo, lo que conocemos hoy como sociología, en principio acuñada como fisiología social, y luego establecida como la disciplina que estudia las relaciones sociales, sociología. Logos, saber de, socio-social, saber de lo social, sociología. Estoy haciendo un muy acotado resumen de lo que podría llegar a considerarse la síntesis de la clase número 1, ¿no? Podemos entender también que lo que vamos a ver ahora es una suerte de complementación de los contenidos que ya vimos, ¿no? Y una suerte de racionalización acerca de estos contenidos. De modo que en realidad lo que es pertinente es leer el texto y además de eso entender cómo está estructurado este texto. A diferencia de otras exposiciones, lo que voy a hacer es redundar mucho más sobre los argumentos del texto y no explicar tanto lo que circunscribe al mismo, es decir, el contexto propio, porque en realidad me parece que lo que más hay que destacar en este caso, insisto, son los argumentos. El autor de este texto se llama Gino Germani, como dije, y es un sociólogo nacido en Roma, Italia, en el año 1911, cuyos primeros años se inician a la par, como podríamos deducirlo, del fascismo. Él es encarcelado por el fascismo de la década del 30 por participar en manifestaciones en contra de él y termina viviendo como disidente del fascismo con una categoría denominada amonestado político. Esta categoría de amonestado político también conllevaba dificultades económicas y laborales, ¿no? Algo que también ocurrió en la década del 70 en la Argentina, ¿no? El hecho de estar considerado como alguien peligroso para el régimen militar, incluso antes del golpe del 76, ¿no? En las dictaduras o en los gobiernos de Lanús, el Astiri, el posterior gobierno previo al golpe, también ocurría esta suerte de categoría de subversivo en la cual se lo tenía como una especie de amonestado político. Acá lo que podemos ver es que esta categoría confluye específicamente con esto, ¿no? Es decir, hay una dificultad económica y laboral en torno a ser un amonestado político por el fascismo. Tras la muerte de su padre, digamos, Luigi Germani, se exilia en Buenos Aires en el año 1934,
¿no? Y podemos decir que allí comienza su verdadera carrera académica, ¿no? La de Gino Germani. Deja de estudiar economía para posteriormente dedicarse al estudio de la filosofía y la sociología en Buenos Aires. Estos estudios de sociología y filosofía comienzan en el año 1949. Podemos decir que Gino Germani es una de las figuras que institucionaliza la sociología en nuestro país. Actualmente hay un centro de investigación que se llama Gino Germani, que pertenece a la ciudad de Buenos Aires, y podemos decir que en 1949 él comienza a estudiar. En el año 1955, post-revolución libertadora, se funda la carrera, o podemos decir que también tiene una participación muy activa Germani en fundar la carrera de sociología de manera institucionalizada, ¿no? Ser alumno de Germani era algo que todo el mundo buscaba, ¿no? Todo estudiante de la época buscaba realmente ser alumno de Germani por su capacidad, ¿no? Y acá me doy un poco de tema, pero hay una problemática bastante interesante en torno al rol de las universidades durante los primeros años de peronismo, ¿no? El hecho de quizás tener una suerte de rivalidad con el gobierno peronista, sobre todo los sectores universitarios, lo cual hace que Germani tenga una posición ambivalente al peronismo. Es decir, se decía, digamos, en los círculos académicos, incluso Germani a veces titubeaba con la idea de que peronismo equivalía al fascismo, digamos, ¿no? Y Germani había participado de las manifestaciones del 17 de octubre de 1945 y también había participado de la caminata de Roma en Italia, en la cual surge el fascismo. De modo que en realidad el paralelismo que podía hacer Germani era, como alguien de la época, súper claro. A lo que él decía, no es lo mismo el surgimiento del fascismo con la caminata de Roma que el 17 de octubre de 1945, no tiene absolutamente nada que ver. La caminata de Roma fue una caminata netamente militarizada, mucho más burguesa que lo que fue el 17 de octubre de 1945. Tomando en cuenta también otros testimonios, como por ejemplo el caso de Alfredo Palacios, en cuanto decía que el sindicalismo estaba llegándose a un régimen fascista con el peronismo, lo que él decía es, una cosa es la dirigencia del peronismo, que puede llegar a ser catalogada en algunas vertientes como fascista, y otra cosa es el movimiento popular, que nada tiene que ver con esa praxis, ¿no? Entonces, claro, había una suerte de ambivalencia. Y él decía que había que romper con una ideología que estuvo impregnada también en la Argentina, que se llama nacionalismo católico. No sé si ustedes la han escuchado, ¿no? Es decir, es un nacionalismo que también se impregnó en la década del 30, en la década infame, el golpe de Uriburu, y digamos que tuvo su principal núcleo en la Iglesia, ¿no? Es la convergencia entre la idea nacionalista y la ideología eclesiástica. Por consiguiente, en realidad, lo que pretendía Germani era mejor dicho, una suerte de inclinación hacia la izquierda antes que una inclinación hacia un movimiento como el peronismo, ¿no? Porque claro, el movimiento peronista para él no era totalitario, pero aún así tampoco era un movimiento específicamente de libertades individuales. Y acá podemos hacer una distinción, aunque creo que tampoco aplicaría para el peronismo el grado de autoritarismo, pero sí tenemos que hacer una distinción, ya que viene el caso, entre totalitarismo y autoritarismo. No son lo mismo, no son sinónimos. En la filosofía política, el totalitarismo es el tipo de gobierno cuyo ejemplo más exponente es la monarquía, que es que no deja ningún tipo de libertad que no esté centralizada, sea libertad religiosa, económica, político, jurídica. Eso es totalitarismo. El autoritarismo es un gobierno coercitivo en términos políticos. ¿Qué significa esto? Que suprime libertades políticas, pero eso no significa que uno no tenga libertad económica o religiosa. Esa es la diferencia entre autoritarismo y totalitarismo. Lo que decía entonces Germani es que el peronismo en sí mismo no era un movimiento ni totalitario ni autoritario, y es más, había generado un grado de integración social, sobre todo la incorporación a las masas en la política. Pero eso no lo quita de su crítica al peronismo, digamos, ¿no? Y también situémonos un poco en época. En 1940, en 1960 había un gran cúmulo de cambios sociales, ¿no? Entonces, claro, eso también generaba un gran debate sociológico.
En 1966, durante el gobierno de Onganía, Gino Germani se exilia en Harvard, donde allí la pasa muy mal, siendo un gran detractor de la cultura norteamericana. No se llevaba bien con el empirismo, no se llevaba bien con el positivismo, tampoco se llevaba bien con el inglés. De hecho, hay anécdotas en las cuales él, siendo un conocedor del inglés, se niega a contestar en inglés a vendedores, a gente en la calle, es más, insulta porque no quería hablar ese idioma. Digamos, no se lleva bien con la cultura norteamericana. Y para resumirlo, digamos, podemos decir que de 1975 a 1979 vuelve a Roma y allí pasa sus últimos días, digamos. No vamos a redundar demasiado sobre la vida de Germani, pero sí vamos a decir que está marcada por la política, ¿no? Porque claro, se exilia de Italia por el régimen fascista, por la oposición, mejor dicho, al régimen fascista, y luego termina exiliándose de Argentina por el régimen de Onganía, en 1966. Con una época bastante crítica en términos democráticos para la Argentina, porque claro, el gobierno de Elia era muy débil y el golpe de Onganía se dejaba ver venir, por así decirlo. Así que bueno, el núcleo de esta exposición va a girar en torno al texto, entonces, que está en la unidad 3, que justamente habla de la sociología en Latinoamérica, de Gino Germani. Y me gustaría, para comenzar, volver a una distinción que hice hace algunas clases, que es sobre los conocimientos que se pueden presuntamente aprender y los que no se podrían aprender, digamos, o de qué medida nosotros y nosotras conocemos fenómenos, conceptos o no. Me parece que esto puede llegar a ser bastante ilustrativo para intentar ver lo que nos compete acá en este texto y por qué no en la facultad también. Teniendo en cuenta específicamente el texto de Kant también de la paz perpetua, que es el de la última unidad, de la unidad 6. Vamos a tomar a este autor, sobre todo teniendo en cuenta su obra crítica de la razón pura, vamos a tomarlo en términos epistemológicos. Lo que decía Kant entonces, y lo que vuelve un poco a lo que dije en las clases anteriores, es que el arte y los conocimientos ligados a las ciencias sociales, es decir, la sociología, la filosofía, la historia, no se podían aprender. El arte, mejor dicho, el conocimiento que se puede aprender es el conocimiento exacto, el conocimiento matemático. Porque lo que dije en la clase de interpretación, y tiene que ver con esto, es que nos enfrentamos en una problemática, porque claro, yo tengo un discurso docente acá, un discurso informativo, un discurso analítico, y ustedes están interpretando cosas que pueden tener que ver con algunos matices de lo que yo digo o con otros, pero específicamente están tomando nota de cosas que están interpretando y son netamente subjetivas, es decir, para Kant no habría algo objetivo ahí. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con la matemática? Es que si yo, algo que no sé hacer, pero pongamos el hipotético caso de que lo supiese hacer, empiezo a enseñar geometría, ustedes tendrían una imagen que es idéntica a lo que está ocurriendo en el pizarrón y a lo que estoy diciendo yo. De modo que en realidad no hay dos razones, sino que hay una sola. ¿Y qué es lo que pasa entonces cuando tenemos esta clase de razonamientos? Es que estudiando historia, por ejemplo, se pueden incorporar conocimientos y simplemente tener el mero hecho de saber cosas, saber datos, pero no poder construir una reflexión y una abstracción en torno a esos conocimientos. Es decir, lo que diría Kant, por consiguiente, es que hay una razón postiza. Se exporta una razón, se exporta un conocimiento y ustedes lo están repitiendo, digamos, ¿no? Y este es un problema de las ciencias sociales, ¿no? Es decir, bueno, enseñamos historia, pero en realidad la historia está muy sujeta a interpretaciones, a visiones políticas, a doctrinas que no hacen que pueda llegar, que no hacen de ella una ciencia exacta, puramente, ¿no? Entonces, claro, acá nos enfrentamos en una problemática que es una pregunta: ¿qué significa pensar entonces? Porque si damos una clase en torno a un conocimiento que es histórico y simplemente se repite ese conocimiento, no estaremos pensando. ¿Qué significaría pensar entonces? Si alguien va a una clase de historia y repite las fechas simplemente y repite lo que se está diciendo y no produce nada superior o en su defecto complementario. Bueno, estaremos ante un problema, digamos, ¿no? Entonces, claro,
bajo este razonamiento, lo matemático se encuentra ante una prueba infalible, digamos, ¿no? Mientras que lo histórico se funda, como dije, en la experiencia directa del testimonio ajeno, se escucha y simplemente se repite. Y lo que también nos deja ver esto es la carencia de principios universales. Y en efecto, no podríamos establecer principios universales para el pensamiento sociológico, porque cada pensamiento sería distinto, diverso. Entonces, claro, lo que habría que hacer, siguiendo este razonamiento, es crear un sistema y no recopilar específicamente datos estériles de otras doctrinas y de otras épocas, ¿no? Y esto, diría, es uno de los problemas de la enseñanza, voy a decir de las ciencias sociales y también de la sociología, ¿no? Porque, claro, cómo aprendemos arte o cómo aprendemos sociología o filosofía, siendo estas disciplinas históricas, digamos, ¿no? Y para resolver esta problemática voy a tomar un ejemplo del texto de Gino Germani y ya de paso también comenzamos a exponer el texto, ¿no? Perdón, el texto de Germani no fui la otra semana y ahora no lo tienen. ¿No lo tienen? ¿No está en fotocopiadora? Tienen otro texto de Germani. Claro, en el blog está, eso sí, nada más. Gracias por avisarme, igual lo voy a hablar con Fernando, que hay textos que faltan ahí entonces. Pero bien, capítulo 2. Lo que empieza Germani es hablar de la historia de la sociología y el conocimiento del contexto social de la sociología en Latinoamérica, ¿no? Y lo que hace énfasis Germani es en el contexto específicamente en el cual surge el conocimiento en Latinoamérica. Y lo que podemos decir en contraposición con esta suerte de complejidad epistemológica es que en realidad el conocimiento depende de su contexto, ¿no? Es el propio contexto el que genera el tipo de racionalidad. Y esa razón se objetiva en leyes, en instituciones, en costumbres. Entonces sí se puede estudiar un saber histórico, porque este saber histórico se encuentra objetivado en el presente, en el contexto. Es el propio razonamiento que tiene Germani para comenzar a desarrollar su idea de sociología en Latinoamérica. La sociología o el saber sociológico o la producción de este depende de su contexto, ¿no? En su libro, fue publicado en 1964, llamado La sociología en Latinoamérica o en América Latina, digamos, ¿no? Y como dije, en el primer apartado ya de este capítulo que tenemos en la cátedra, desarrolla que hay una conexión muy íntima entre el saber sociológico y el contexto en el cual se desarrolla, y también de la región en la cual se desarrolla, ¿no? Porque ahí también Germani parte de un propio problema semántico y conceptual, que es la uniformidad del continente latinoamericano. Y la incapacidad de formar un territorio uniforme en términos físicos no solamente, sino también conceptuales, porque es lo mismo hablar de Martí, de José Ingenieros, de Sarmiento o del propio Germani. Entonces podemos hablar de una sociología latinoamericana o podemos hablar de sociologías latinoamericanas, ¿no? Es más, dentro de las regiones también hay subregiones, ¿no? Hay lugares que poseen distintos tipos de población, de estructura, de problemas, y lo que señala Germani me parece que es fundamental y muy lindo para pensar acá es la gran desigualdad que circunscribe al continente latinoamericano, ¿no? Es decir, vamos a tomar cifras de las Naciones Unidas, ¿no? que demostraron que el 10% más rico de América Latina concentra el 37% del ingreso. Esto está medido antes de la pandemia. Post pandemia se puede estimar que llegó esta desigualdad al 40 o el 50%. En efecto, una de las problemáticas endémicas de América Latina es indudablemente la desigualdad. Eso no podemos soslayarlo desde ningún punto de vista, ¿no? Y estas desigualdades o diferencias se dan social y económicamente y también se dan en torno a sus territorios, puesto que los climas también son muy cambiantes, ¿no? Cambiando un poco de tema.
Y en este caso, haciendo esta introducción conceptual, lo que va a proponer Germani son 4 variables para el análisis de una sociedad. Estas 4 variables para el análisis de la sociedad, creo que un poco son el prólogo a su teoría de la modernización, digamos que es una de las teorías más conocidas de Germani. La primera variable para el análisis sociológico de una sociedad es el origen étnico de la población. Tenemos que entender que la categoría de etnia supera la categoría de raza, no únicamente por una cuestión moral, que es indiscutible, sino también por una cuestión metódica, ¿no? Porque la etnia alude a una herencia cultural, a unas tradiciones en conjunto, a una ascendencia, a una lengua en común. La raza no. Hay una disociación, digamos, o debería haber una disociación entre raza, cultura y etnia. Y cuando esto no se hace, incluso hoy en día genera grandes escándalos. Yo recuerdo cuando traíamos el artículo de esta actriz tan conocida argentina, Anya Taylor-Joy, no sé si la conocen, la que actuó en algunas series de Netflix. Salió una revista Variety en la cual se le decía persona de color por ser latina, digamos, ¿no? Entonces no se disociaba, y la chica es rubia, digamos, ¿no? Entonces, claro, no se disociaba a la raza de la cultura de la etnia, hablando sociológicamente, ¿no? Y fue un escándalo. Anya Taylor-Joy, una chica argentina que sé que trabaja en Hollywood, digamos, que no la traemos a la... Exactamente, la serie de Gambito de Dama de donde juegan al ajedrez. La traemos justamente porque, claro, producto de una gran hibridación cultural, esta chica, esta actriz, y la polémica por una cuestión racial. Y ahí está también una categoría, o las categorías raciales que se utilizan en Estados Unidos, ¿no? El hecho de pertenecer a América Latina ya te da la categoría de latino, ¿no? Una cuestión de encasillar, digamos, una cuestión bastante violenta. Por eso es Canadá, Estados Unidos y México. México a Ushuaia. Claro, México ya es Latinoamérica, y es más, el blanco es el blanco canadiense, estadounidense y Europa. México es Colombia. Sí, exactamente, sos latino, sos mexicano, claro, esa equivalencia sí, específicamente. Entonces son... Decís de Argentina, México. Claro, capaz ni saben dónde queda. Pero bien, el origen étnico de la población. La segunda variable es el grado de urbanización. Sabemos que el análisis sociológico va a la par del crecimiento de las urbes. Incluso hay una rama de la sociología llamada sociología urbana, ¿no? Entonces el grado de urbanización es clave para el análisis sociológico de una sociedad, ¿no? Y el tercer grado, que creo que también va a la par con la urbanización, pero también hay que discernirlo, es el grado de industrialización. Acordémonos que la industrialización y la vida en ciudades conduce a la dosificación de las pasiones. Para Comte, entonces, en consecuencia con las relaciones diplomáticas, es necesario construir una sociología, porque justamente tiene que haber una convivencia en común, una convivencia pacífica. Y la cuarta variable para el análisis de una sociedad es la estructura de clases. Es decir, son grupos de personas con capacidades similares de obtener bienes en el mercado, ¿no? Lo que dice Germani en relación a la sociología latinoamericana es que en realidad las respectivas diferencias comienzan a notarse a partir de las respectivas independencias de las naciones latinoamericanas. Y lo que en realidad confluye a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en una gran diferenciación de estas naciones es la inmigración. La inmigración posterior a estos procesos independentistas es lo que marca un cambio en la sociedad y es lo que también distingue Germani en su teoría de la modernización. De hecho, distingue la diferencia de los países con más inmigración europea, que han sido Argentina y Uruguay.
¿no? Sobre todo inmigración italiana. Y la inmigración, y está bueno para pensarlo esto, es un factor del país receptor y también del país del cual provienen estos inmigrantes, porque la identidad nacional cambia completamente. En el caso de Argentina es muy interesante el hecho de los inmigrantes italianos y cómo había una distinción entre italianos del sur e italianos del norte. Pero Italia, al ser un país, o al ser en principio un reino pluricentrista, es decir, con la República de Venecia, la República de Florencia y posteriormente asimilada en una nación bajo la unificación de un reino, estas diferencias terminan inhibiéndose. Para la gente, o para los criollos, para los argentinos, mejor dicho, en esa época, el italiano es italiano, pero siempre ha habido un gran conflicto nacional por el pluricentrismo, insisto, de Italia. Entonces, estas diferencias culturales y sociales del país, con este caso Italia, terminan soslayándose en Argentina. El italiano es italiano, no es ni fiorentino, ni proviene ni de Roma, ni es vienés, simplemente es italiano. Y no olvidemos lo que pasaba, por ejemplo, con el caso de la ciudad de Nápoles, que a veces ni siquiera se sentían italianos, ¿no? Una cuestión que es bastante interesante para analizar en términos nacionales. Volviendo entonces, el grado de urbanización e industrialización son distinciones claves. ¿Por qué? Porque la industrialización lo que genera es romper con los antiguos estamentos de las sociedades, Germán iba a decir tradicionales, o las sociedades feudales, por así decirlo, o premodernas, en las cuales hay una aristocracia que concentra la propiedad de la tierra y un conjunto de clases inferiores a esta aristocracia. Lo que genera la industrialización es no únicamente el crecimiento de un proletariado, sino también el asentamiento de la clase media, que va a ser característico el florecimiento de la clase media, sobre todo a principios del siglo XX, en Latinoamérica y en Argentina también, como estamos diciendo. Y el crecimiento de la clase media va a ser significativo en Chile, Uruguay y Argentina, un modelo que se copia del occidente europeo. Vamos a decirlo de lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer un razonamiento muy sencillo y muy rápido. ¿Por qué la economía capitalista necesita de un ocio? Porque la economía feudal no lo tenía, es decir, el siervo produce y trabaja para el señor feudal y no sale de ese feudo. La economía capitalista necesita de ese ocio porque ese obrero o ese trabajador asalariado que tiene un sueldo tiene que gastarlo de alguna forma. Entonces tiene que haber una industria de ocio. Esa industria, ese mercado, lo que genera es una clase media y asimismo lo que genera es la posibilidad de una movilidad social, cosa que es un concepto netamente moderno, digamos, ¿no? Se puede cambiar o pueden haber, al margen de grandes matices, ¿no? Porque esto es muy discutible, pero hay una visión al menos de movilidad social. En efecto, la industrialización y la urbanización también llevó al gran asentamiento de la clase media, un modelo, insisto, copiado de Occidente. Vamos a problematizar sobre 3 etapas que identifica el texto Germani sobre el desarrollo de la sociología latinoamericana. ¿Desarrollo de todo? La sociología latinoamericana. La primera etapa, Germani la identifica como el pensamiento pre-sociológico. Para comenzar, el autor desecha lo que es el periodo colonial y el periodo preindependencia, aunque él mismo admite que no falta material para análisis sociológico ni tampoco sucesos para el análisis sociológico. Pero el pensamiento presociológico es el pensamiento que se experimentó en las épocas de la independencia y las décadas conflictivas que le sucedieron. Es paradójicamente este pensamiento presociológico el que venimos viendo en la materia. Y lo que va a decir Germani es algo que también es súper redundante, pero está bueno conceptualizarlo de esta forma, es que el pensamiento latinoamericano es un pensamiento realista.
Los problemas parten de la historia social de los países y la filosofía es filosofía social. Y esto es cierto, no hemos tenido grandes sistemas kantianos, ni hegelianos, ni mucho menos, porque no hemos especulado tanto en el terreno metafísico conceptual que han hecho algunos autores de Europa, sino que los pensadores latinoamericanos han justamente vagado por sus realidades políticos y por sus realidades sociales. Y lo que va a decir también es que el siglo XIX latinoamericano, es decir, el siglo XIX del proceso de independencias, en términos de filosofía social, es muy similar al siglo XVIII europeo. Y si estos escritos latinoamericanos presociológicos acerca de la realidad son característicos, también lo característico de ellos son su énfasis literario. ¿Qué ocurre con esto? E insisto que es redundante, pero también lo vamos a decir. Los pensadores latinoamericanos eran excelentes literatos. Y esto lleva una complejidad del propio objeto de estudio, porque claro, estudiamos literatura, estamos estudiando sociología a sí mismo. No hay una institucionalización de la sociología, pero si uno intuyo la carrera de letras y ve la historia de los escritos del siglo XIX, hay una dificultad metodológica en la cual uno no puede dejar de pensar en términos sociológicos en la literatura del siglo XIX. No puede no hacerlo, está ligada específicamente a su contexto. Imagino dar una clase de literatura del siglo XIX sin poder hablar de la sociología de la época o los contextos políticos de la época. Ello no sería posible. Entonces hay una convergencia entre este contenido de ideas y la forma bella de expresarlas. El análisis social con lo bello de expresar ideas. Y acá también podemos pensar incluso en el texto de Arciniegas, ¿no? Cuando habla de la gran literatura y de la revolución como un proceso emancipatorio e intelectual. Y esta estética no ha perjudicado la comunicación de las ideas, sino que todo lo contrario, la ha fortalecido, como hablamos también del romanticismo en la clase pasada. Este pensamiento presociológico o preinstitucionalización de la sociología van a ser determinantes para el rol del sociólogo posterior, ¿no? Porque claro, aquí también hay un error o una dificultad, que es que comenzamos con la consolidación del Estado-Nación en 1880. La institucionalización de la sociología empieza ahí, en la consolidación de este Estado con la ley de federalización, de Julio Argentino Roca. Es decir, se comienza por el orden nacional y no por la crisis del Imperio Español, por ejemplo, de la crisis de Europa. Se comienza por el orden específicamente nacional, ¿no? Y acá tenemos también dos conceptos claves para pensar en el análisis sociológico argentino, ¿no? Crisis y orden, ¿no? Conceptos que usaron Portantiero y de Ípola, que son dos sociólogos. Creo que Portantiero hasta la década del 90 era rector de la UBA, que el punto de partida de los clásicos, justamente, de esta literatura era el orden, y la pregunta por la crisis o el desmoronamiento de ese orden, digamos, ¿no? Y todo este proceso, es decir, todo este proceso de crisis y orden, pensamos crisis también como el rosismo, como una incapacidad de unificar una nación, digamos, ¿no? Como pujas entre unitarios y federales, derivan en establecimiento de una sociología nacional, ¿no? Los trabajos de Echeverría, Alberdi, la generación del 37, Sarmiento, podemos identificar a esto como una sociología nacional. Esta es la primera etapa que identifica Germani como el pensamiento pre-sociológico. Vamos a la segunda etapa de este desarrollo, que tiene que ver con la sociología en las universidades, ¿no? Ya llegando a un saber sociológico construido, un saber catedrático en las universidades. Y acá vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque claro, las primeras cátedras de sociología en Latinoamérica tuvieron un amplio predominio del positivismo como ideología sociológica, digamos, ideología de pensamiento. El positivismo es nada más y nada menos algo que vamos a ver la clase que viene, pero además de eso, es la rama de las ciencias sociales que intenta implementar el método de las ciencias naturales para con ella, ¿no? El método de ciencia exacta, ese es el positivismo. Claro.
Exactamente, el darwinismo social sería un método positivista, o las teorías de Darwin también, ¿no? El hecho de una base, un experimento y un método basado únicamente en la observación, digamos, ¿no? Observamos y tenemos que ver, sí o sí, somos esclavos, por así decirlo, de la prueba empírica. En Buenos Aires se crea en el año 1896 esta institucionalización. Hay experimentos anteriores, como es el caso de Caracas, en 1877. ¿Dijiste 86 o 76? 96 en Buenos Aires. 1896 en Buenos Aires, perdón. Y, como dije, experimentos precedentes, como es el caso de la Universidad de Bogotá, en 1882, en Caracas 1877. Y para nombrarlo simplemente, Ecuador 1906 también, y creo que el caso más tardío fue el de Brasil, en 1925. Y como dije, esta enseñanza se encontraba ligada a aspectos positivistas y también hubo después posterior una reacción antipositivista, pero bueno, eso lo vamos a ver después. Lo que ocurría en los comienzos del siglo XX es que en realidad toda esta cuestión literaria, esta cuestión, digamos, de establecimiento de una sociología nacional, esta preferencia por la belleza de la palabra, por la construcción metafórica, es decir, lo que genera esto es una gran raíz histórica y literaria, pero no hay una hipótesis clara, ¿no? No hay una implicación contrastadora, no hay una teoría de validez general específicamente, es decir, no se puede constituir leyes. Eso es lo que pasaba con el saber del siglo XIX. Lo que intentó entonces el saber de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, insisto, el positivismo, es justamente implementar un método científico. Es decir, la época positivista abarca de finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, que es donde escribe Germani, mediados del siglo XX. No olvidemos que este texto se escribe en 1964, digamos, ¿no? También lo que representa la década del 60, pero en el año 1964. En efecto, como hay un saber literario, un positivismo, hay también una reacción antipositivista, es decir, criticando al dogmatismo del método científico. Entonces, si entendemos que el método de las ciencias naturales no funciona para aplicarse en las ciencias sociales, la reacción consecuente o posterior es disociar entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu o la cultura. Y estas ciencias del espíritu y la cultura, en las cuales pertenecía la sociología, se entienden como formas de pensamiento especulativas, ¿no? Como una sociología especulativa, como algo que es netamente experimental. Entonces, claro, siempre no hay una reacción, una contrarreacción, en este caso lleva a una filosofía mucho más especulativa. Y lo que intenta sintetizar Germani, y esto también nos lleva al contexto latinoamericano, es cómo podemos generar una sociología científica, cómo podemos generar una sociología científica y qué impacto tiene esto en América Latina. Entonces, claro, ¿cómo pensamos una sociología científica, entendiendo también el término científico como la aceptación de los fundamentos metodológicos de la ciencia en general, de la construcción de conocimiento, no específicamente un método de ciencias naturales o ciencias duras, ¿no? Este método científico debía también mantener la distinción precedente de ciencias naturales y ciencias del espíritu.
Germani entendía... ¿Es el método de Durkheim? Sí, Durkheim es positivista también. Los comienzos de la sociología son netamente positivistas, ¿no? Vamos a decir que Weber no era tan así, pero Durkheim se lo cataloga como positivista también, digamos, en ese sentido. Yo creo que la obra El suicidio es una obra positivista. Me estoy adelantando un poco, pero está buena la intervención, porque claro, es decir, lo que va a decir Germani, si se rechaza el positivismo de forma visceral, no se está tampoco construyendo un objeto de estudio persistente. De modo que no hay que tomar de forma caprichosa el positivismo, tampoco hay que rechazarlo de forma caprichosa, digamos, ¿no? Aunque yo creo que si vamos incluso en esta facultad a hablar de positivismo en algunas, incluso en la cátedra 1, no únicamente en la cátedra 2, no se va a tomar como algo interesante o algo bueno, ¿no? El positivismo no está bien aceptado hoy en día tampoco, digamos, ¿no? Ya quedó completamente refutado. Pero bien, Germani entendía que la enseñanza de sociología se dividía en dos, en efecto, ¿no? La primera era la enseñanza de tipo especulativa, que también tenía escasa investigación, ¿no? La enseñanza de tipo especulativa y de escasa investigación. Y en segundo lugar, había una enseñanza que estaba adecuada más a un contexto internacional, promocionada también por organismos internacionales, que digamos un poco superaba esta suerte de sociología nacional, ¿no? Esta sociología especulativa. Y acá la relación es compleja, porque claro, lo que Germani dice es que estas dos percepciones, la primera, digamos, de literaria, digamos, más especulativa, estaba ligada a la producción latinoamericana, y la que tenía, o la que poseía una adecuación a nivel internacional, estaba más ligada con el saber norteamericano, con el europeo. Y acá hay una relación compleja entre ambas, ¿no? Porque claro, la sociología norteamericana era práctica, técnica, empírica, que tenían pocos datos para la especulación. Lo que va a decir Germani en relación a estas dos tipos de enseñanzas de sociología, es decir, la especulativa y la práctica, por así decirlo, para resumirlo en términos, es que las dos son falsas imágenes de lo que es la sociología. Pero a la vez de ser falsas imágenes, también son consecuentes, porque claro, pensémoslo de esta manera, ¿no? El gran cambio que existe en las sociedades latinoamericanas, en este caso, digamos, de industrialización, de urbanización, de incorporación a las masas, a la vida política, a la vida social. Todos estos cambios lo que llevan inexorablemente es a una renovación de los estudios sociológicos, digamos, ¿no? Entonces, esta visión contemplativa no tiene demasiado lugar. Lo que se necesita son soluciones prácticas para estos cambios, visiones prácticas necesarias, digamos, ¿no? Una suerte de inmediatez para lo que está ocurriendo, digamos, ¿no? Que ciertos sectores reclaman de fácil aplicación. Y esto es un problema, digamos, del conocimiento en general, porque los grandes cambios también generan, por ejemplo, incluso carreras universitarias con inmediata aplicación a ciertos entornos laborales, ¿no? No voy a dar nombres, pero hay carreras que están específicamente enmarcadas para un sector empresarial concreto, por ejemplo, ¿no? Es decir, se necesita, digamos, este avance genera también un avance en el conocimiento, y es lo que va a decir Germani en términos de sociología, que la incorporación de las masas, la urbanización y la industrialización generan un cambio en la sociología, y la necesidad de una visión práctica, insisto, en torno a esto. Es decir, la industria pide expertos en relaciones laborales, pide estudios de mercado y pide expertos en investigaciones sociales. Y este pedido de respuesta inmediata lleva, según Germani, insisto, a la desintegración de esta sociología científica.
Y asimismo, las investigaciones acríticas, especulativas, también son perjudiciales, porque claro, desconocen los métodos de investigación, los requisitos organizativos. Y lo que va a decir Germani, ya para ir cerrando, digamos, es un poco desligar el rol del sociólogo con el maestro del profesor, y el profesor que de manera enciclopédica se dedica a la historia y al análisis doctrinario de las ideas sociales, ¿no? Con un sentido más humanístico que científico, es decir, está criticando un poco esta noción especulativa y lo que propone es una figura profesional asociada justamente a la investigación empírica y orientada hacia el conocimiento científico de los grandes problemas sociales del presente, los grandes cambios del presente, ¿no? Esta visión, una figura profesional asociada a esta visión empírica y al conocimiento científico de los grandes problemas sociales del presente, ¿no? Es decir, Germani plantea, al menos en la teoría, una suerte de síntesis entre las ciencias del espíritu y las ciencias de la naturaleza. Es decir, hay una parte teórica, pero también tiene que haber una parte práctica. No podemos quedarnos en la mera especulación metafísica de por qué. El sociólogo participativo. Exactamente, en un sociólogo o en un saber. Exactamente, y un sociólogo que pueda producir conocimiento también para los problemas del presente, digamos, ¿no? Para los problemas. Esto un poco también nos remonta a la idea del intelectual atormentado, ¿no? Que está en su escritorio aislado del mundo y produce grandes obras artísticas que después nadie las comprende, digamos, ¿no? O que no son aplicables, ¿no? Cosas que a mí hasta ahora son motivos de contradicción cuando uno lee una gran obra que es compleja, pero esto es muy teórico, muy especulativo. ¿Cómo se puede aplicar esto, ¿no? Porque hay grandes obras que también se pueden aplicar. De hecho, empezamos esta exposición con Kant. Crítica de la razón pura es un libro netamente de esa índole, digamos, ¿no? No quiero decir especulativo, pero de bastante poco uso práctico, al menos en la realidad social, digamos, ¿no? Lo que va a decir Kant, me lo recuerdo, lo dice la arquitectónica, es decir, un conocimiento es científico en tanto puede marcarse en un sistema. Si un conocimiento forma parte de un sistema, se puede hablar de un conocimiento científico, ¿no? Esto es aplicable en cierta forma, pero luego entender todo el bagaje conceptual que hace en la crítica de la razón pura y después entender a otros pensadores también, es un poco algo que no tiene una inmediata aplicación, ¿no? Entonces, claro, lo que Germani plantea en torno a esto es una especie de síntesis, ¿no? Es decir, una ciencia lógico-experimental, así lo va a decir él mismo, ¿no? Ciencia lógico-experimental. Y ahora sí, para cerrar, Germani fue uno de los precursores, digamos, el principal expositor de la teoría de la modernización en América Latina. Para resumir lo que es la teoría de la modernización, lo que tenemos que decir muy breve y simplemente es que se trata del pasaje de una sociedad tradicional o una sociedad premoderna a una sociedad moderna, digamos, ¿no? Es como un poco cuando veíamos la transición del antiguo régimen hacia el liberalismo, cuando veíamos eso en la unidad 2 y veíamos eso con los escritos de Modreno. Acá podemos hablar del pasaje de una sociedad tradicional a una sociedad moderna. Esto es advertido por muchos sociólogos europeos, digamos, ¿no? El propio Durkheim, que citaba recién Alejandro, en la división del trabajo social, habla sobre este proceso, digamos, ¿no? Y cómo la división del trabajo conlleva un proceso modernizador.
El propio Weber, en Espíritu del Capitalismo y Ética Protestante, va a hablar de este proceso a sí mismo, ¿no? De la consolidación de los capitalismos centrales y periféricos en torno a un saber teológico, digamos, ¿no? Pero en este caso, Germani lo que va a hacer va a ser el principal expositor de la teoría de la modernización en América Latina y lo va a plantear en torno a 3 ejes. El primer eje para que esta teoría de la modernización se implemente, o el primer eje de la teoría de la modernización, es, valga la redundancia, la modernización social. ¿Qué la entendemos en torno a la urbanización y el asentamiento de las grandes ciudades? Pero también tenemos que pensar por qué y de qué manera se asientan estas grandes ciudades, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿En qué grado influye la industrialización? ¿En qué grado influyen los grandes cambios sociales? ¿En qué grado influyen los distintos gobiernos de la época? Esta idea, ¿no?, de gobernar es poblar, que está importada, mejor dicho, de los colonos norteamericanos que se expanden hasta el Pacífico, también lleva la masacre sobre otros pueblos originarios, indígenas, como fue el caso de las grandes campañas del desierto. Entonces, claro, hablamos de modernización social. El segundo ítem es el desarrollo económico. Este desarrollo económico conlleva una industrialización y lo que va a decir, y esta es una suerte de noción de polis para Germani, es una distribución equitativa de ingresos, no únicamente una industrialización. Entonces tenemos, recapitulando, una modernización social y un desarrollo económico, y por último tenemos una modernización política. La modernización política lo que hace es reorganizar el Estado acorde a los procesos de cambio. ¿Cómo es la palabra, profe? Modernización política. Reorganiza el Estado acorde a los procesos de cambio. Pensémoslo de esta forma, ¿no? Se dice que la modernidad es la época de las revoluciones, de los grandes cambios, y también la modernidad se convirtió en la época de las masas en la política. Lo que diría Le Bon en la sociología de las masas es, ahora el dogma es la masa. La masa es la que termina decidiendo y realizando los cambios, digamos, ¿no? Porque si bien podemos decir que hubo cambios orquestados por personas singulares, digamos, por distintos actores políticos, lo que también tenemos que decir es que las protestas masivas y los cambios dados en torno a esta clase de praxis política fueron los que se llevaron a cabo, ¿no? Es decir, hablamos de la Revolución Soviética, perfecto, hablemos de Lenin, bien, hablemos de los bolcheviques, pues también hablemos de toda el abuso que había por parte del zarismo precedente de Nicolás II en la Rusia de ese entonces, digamos, ¿no? Y cómo en realidad los índices de malestar social también llevaron un poco a que haya un cambio, ¿no? Entonces sí podemos verlo de dos formas, pero sí tenemos que decir que la modernidad tiene o adecúa, digamos, se adecúa a los procesos de cambio. Volviendo, la modernización política entonces lo que hace es reorganizar el Estado a los procesos de cambios. Y otro hecho moderno o característica moderna son las elecciones y el sufragio universal. Y entendemos al sufragio universal no como la ley Sáenz-Peña, como el sufragio universal masculino, sino el sufragio universal en su totalidad, digamos, ¿no? Aunque en realidad en sus principios la ley Sáenz-Peña haya inculcado el sufragio universal y luego esto haya sido derogado porque se quería implementar el patrón, es decir, no había patrón, entonces tenían que implementarse el patrón del servicio militar. El servicio militar era únicamente de los hombres, por ende se usa el padrón ese y votan únicamente los hombres. Una jugada jurídica medio rara, pero bueno, lo que va a decir entonces Gino Germani es que la modernización política pasa por las elecciones, el sufragio universal y la secularización de la sociedad. Es decir, la política no puede tener índices
teológicos, sino que tiene que ser secular, laico. Y por último, y acá sí cierro, en esta teoría de la modernización, y creo que esto un poco estuvo dando vueltas en lo que se decía anteriormente, el principal actor son los migrantes, digamos, ¿no? Es el migrante. Porque según para Germani, la consolidación de las ciudades en Argentina se dio de la mano de los migrantes. Es decir, las concentraciones poblacionales se han dado por inmigrantes europeos y especialmente en Buenos Aires. Como dije, tenemos la reproducción, y ya es mi entender, la reproducción de un modelo colonial. Entonces, claro, la inmigración termina siendo un actor modernizador clave. Y por lo demás, la inmigración terminó siendo un fenómeno urbano, no rural. La gente emigró a las ciudades y se consolidan las ciudades. Y el principal proceso, o digamos el principal resultado de esta inmigración, es a juicio de Germani, y acá yo voy a coincidir, es la clase media. Se asienta una clase media argentina, una suerte de burguesía. Eso también va a tener un gran impacto en lo que va a ser lo posterior, digamos, ¿no? Del siglo XIX, o lo que vamos a ver la clase que viene, mejor dicho, con el comienzo del siglo XX, ¿no? Acá estamos hablando, y esto ténganlo en cuenta, estamos hablando más en abstracto, no nos citemos tanto en épocas de Germani, y son principios generales, ¿no? Principios para empezar a pensar, para empezar a ejercer un análisis, ¿no? Pero el principal proceso de cambio es esta clase media, que durante el siglo XX la Argentina fue muy extensa, ¿no? y muy ambigua políticamente también, ¿no? Y ambiguo me refiero a ecléctico, ¿no? A ir cambiando. Pero lo que voy a decir, el principal proceso de cambio es la inmigración y la clase media. Y lo que vamos a ver la clase que viene es el comienzo de esta clase media y la inmigración. En los principios, insisto, del siglo XX, y con el texto de Ramos Mejía, Biología de las Multitudes. Allí nos vamos a meter más de lleno en lo que fue el positivismo y lo que fueron las masas o la incorporación de las masas a la política en la Argentina. No olvidemos que la percepción de las masas va a ser peyorativa, digamos, va a ser de una postura conservadora, como es la postura de Ramos Mejía, pero bueno, específicamente este es el texto que vamos a trabajar. ¿Duda, pregunta, comentario respecto a esto? Habías dicho que no la pasó bien en Estados Unidos porque ¿cuál era la corriente de pensamiento que predominaba cuando estuvo ahí en Estados Unidos? Predominaba el estructural funcionalismo en la época. Se supone que él era medio positivista, ¿no? No era específicamente positivista, digamos, ¿no? Claro, porque si es que él era medio positivista, entonces sí le debió haber gustado. Claro. Pero, entonces, ¿cómo le categorizaríamos a Germani? Porque según estas como, digamos, estas formas, ¿cómo se dice? Categorías para analizar la sociedad sí. que él propone, como que se me hace súper parecido a las cuestiones que también propone, por ejemplo, el marxismo, de pensar en las clases sociales, de pensar en la en qué paradigma de pensamiento se le pondría a Germani cuando hizo su producción acá en Argentina. ¿Qué paradigma? Eso es una gran incógnita, porque claro, podemos identificar que Germani no era positivista, pero incluso a mí, cuando yo venía pensando en esto, decía, bueno, ¿hasta qué medida él no es positivista si dice que efectivamente tiene que haber una comprobación empírica ineludible, digamos, ¿no? Pero lo que también él recupera es la teoría, cosa que no se va a recuperar tanto por parte del positivismo, digamos, ¿no? Es más,
esta distinción que hacemos, o que vos hiciste, Claudia, entre marxismo y positivismo, yo incluso cuando estudiaba se me hacía un poco rara, porque decía, el marxismo es cientificista también. El marxismo es cientificista. El marxismo intenta, yo recuerdo cuando hablaba con militantes marxistas, que a veces armaban buenos debates, pero ellos me decían, no, pero esto está científicamente comprobado que funciona, ¿no? ¿Y qué más positivista que eso, no? Pero claro... Te hablan del materialismo histórico como el método que ellos tienen para entender la sociedad. Sí. Al final, como, o sea, lo que yo pienso es que todo lo que surge en la modernidad termina siendo de cierta forma cientificista, positivista, hasta la evolución que existe en estos momentos, porque siempre uno intenta como comprobar, buscar datos, cosas dudas. Mire, uno prende la tele y los economistas son juicios sintéticos a priori, o sea, todo el tiempo es evaluaciones sobre la realidad económica y lo que va a ocurrir y lo que va a pasar, y ningún juicio se cumple, digamos, ¿no? No, por favor, nos vemos la próxima. Todo el tiempo son cuestiones, digamos que diagnósticos a corto o a largo plazo, es decir, bueno, esto va a pasar esto porque pasa esto, esto y esto. Lo que pasa, por ejemplo, con la Escuela Austríaca de Economía, pero esos juicios, esas cosas nunca se cumplen. Entonces, en cierta forma, sí. Yo en ese sentido coincido con vos en el hecho de que hoy en día el positivismo también se da en las ciencias económicas, por ejemplo, y dicho sea de paso, la economía hasta la década de los 80, los 90, no quiero una fecha exacta para no decir tonterías, se considera una ciencia exacta. No una ciencia social. Luego sí se identifica como la economía es una ciencia social, es una ciencia humanística, pero desde ningún punto de vista podemos decir que en economía hacemos A y va a pasar B, porque eso no va a pasar de esa forma, digamos, ¿no? Aunque la escuela austríaca de economía se dé como se jacte de intentar fundar principios científicos, digamos, ¿no? Y el tema del materialismo histórico, insisto que es bastante profunda la pregunta, porque hasta yo me cuestiono, digo, bueno, pero esta cuestión de decir que toda la historia está basada en el proletariado y la burguesía, entre el señor feudal y el siervo, digamos, no hay una suerte de dialéctica histórica que toma Hegel y después lo hace Marx, aplicar eso de forma como una ley universal para el desarrollo de la sociedad, y decimos, y esa es una idea de Hegel que tomé para analizar a Germani, que en realidad el conocimiento es siempre el mismo, pero lo que cambia es el contexto de producción. Entonces, si nosotros aplicamos la misma teoría siempre, esto no tiene ningún tipo de correlación con la realidad. Si yo estoy empecinado en una teoría mía en la cual yo voy a hacer siempre lo mismo para todos los países, estoy siendo también positivista, digamos, ¿no? Y no digo esto de una reacción antiizquierda, porque es más, yo simpatizo personalmente, lo digo, aunque la referencia que importa, ¿no? Pero lo digo. Pero esto hay que reverlo, digamos, ¿no? Porque es una suerte de positivismo también. Es interesante para pensarlo de esa forma. Entonces, claro, es un lindo debate el hecho del positivismo y el marxismo también, o esta clase de corrientes. Pero bien, ¿algún comentario más? Igual esto lo vamos a hacer en la clase que vamos a retomar.